Hola, hoy les hablaremos sobre la votación femenina. Se desarrolló principalmente durante la década de 1930 a 1950. El movimiento sufragista comenzó a tomar forma en los años 30 con mujeres como Georgina Fleyer y Ofelia Uribe de Acosta, que presentaron la primera petición formal para reconocer los derechos civiles y políticos de las mujeres. Aunque fue sin éxito inicial, en la década de los 40 intensificó la lucha con publicaciones y activismo para promover la igualdad política. El derecho al voto para las mujeres fue finalmente aprobado por un acto legislativo en 1954 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, las mujeres no pudieron votar inmediatamente. Fue hasta el 1 de diciembre de 1957 cuando ejercieron su derecho por primera vez en un plebiscito que organizó o aprobó el Frente Nacional, con una participación masiva que marcó un hito histórico. Este avance fue fruto de una ardua lucha feminista que no solo buscaba la aprobación del voto, sino también la igualdad en otros ámbitos sociales y políticos. El voto femenino en Colombia es un símbolo de conquista social que abrió paso a una mayor participación política y nuevas luchas por la igualdad de género del país. Porque en el plano social, durante las primeras décadas del siglo XX, las mujeres en Colombia eran restringidas a roles domésticos y familiares, con escasa participación pública. Sin embargo, el avance de la educación, la influencia de los movimientos feministas globales y la difusión de ideas de igualdad comenzaron a transformar la mentalidad o la percepción de aquellas mujeres sobre su papel en la sociedad. El camino hacia el voto femenino en Colombia fue un proceso social, político y económico complejo y extenso. A nivel social, a principios del siglo XX, las mujeres estaban limitadas a roles domésticos. Sin embargo, la educación y la influencia de movimientos feministas e internacionales y la difusión de ideas de igualdad impulsadas por organizaciones y publicaciones como Agitación Femenina comenzaron a cambiar esta percepción y a generar debate sobre los derechos femeninos, incluido el sufragio. En el ámbito político, figuras como Georgina Flecher y Ofelia Uribe de Acosta lideraron la lucha entre los años 30 y 40. El derecho al sufragio femenino fue finalmente aprobado en 1954 bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, aunque las mujeres pudieron ejercerlo por primera vez en las elecciones de 1957. Finalmente, económicamente, la creciente integración de las mujeres en el mercado laboral fue un factor muy clave. Su participación en la vida pública y económica demandó el reconocimiento político a través del derecho al voto, otorgándoles así una ciudadanía plena. Uno de los autores vinculados a este proceso fueron Esmeralda Alvareda. Fue la primera mujer senadora de Colombia, símbolo del avance de la participación femenina en la política. Desde su curul defendió activamente la igualdad de derechos y fue una de las voces más influyentes del movimiento sufragista. También tenemos a Ofelia Uribe de Acosta, escritora, periodista y activista feminista, que utilizó la prensa y el debate público para denunciar la exclusión de las mujeres de la ciudadanía. Su obra Militancia impulsó la idea de que el sufragio
era una condición indispensable para la democracia real. Georgina Becker y Berta Hernández de Ospina aportaron desde diferentes espacios sociales y políticos al afrontamiento del movimiento sufragista. Representan la pluralidad de lucha que trascendió ideologías, partidas y uniones a mujeres de distintos sectores en el entorno un objetivo común a la igualdad política. Gustavo Rojas Pinilla, el presidente en ese momento, sancionó el acto que las mujeres y con ella el derecho de voto, aunque su decisión tuvo también un trasfondo estratégico, buscaba ampliar apoyos a su régimen. Fue el paso decisivo para materializar décadas de luchas de las sufragistas. En pocas palabras, la aprobación del voto femenino en 1954 fue el resultado de un proceso histórico liderado por las sufragistas colombianas como Esmeralda Alboreda y Ofelia Uribe, como las representantes más apoyadas por las actividades con Fletter y Hernández. El presidente Gustavo Rojas Pinilla, al firmar la reforma constitucional, transformó esa lucha en ley, reconociendo a las mujeres ciudadanas plenas dentro del sistema democrático colombiano. En 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, Colombia vivió un momento histórico, la aprobación del voto femenino. Este logro fue el resultado de décadas de lucha del movimiento sufragista, conformado por mujeres que exigieron igualdad, participación y reconocimiento como ciudadanas. Cambios sociales. La aprobación del voto femenino generó profundas transformaciones en la sociedad. Por primera vez, las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas plenas, con los mismos derechos que los hombres. Se amplió su acceso a la educación, al trabajo y a la vida pública, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades de liderazgo. Además, comenzó un cambio cultural importante. Se rompieron estereotipos que limitaban a la mujer al hogar y se fortaleció la idea de que ellas podrían contribuir activamente al desarrollo del país. Cambios políticos. En el ámbito político, el impacto fue decisivo. Millones de mujeres se sumaron al censo electoral, lo que duplicó prácticamente el número de votantes y le dio más representatividad a la democracia colombiana. Aunque la participación femenina en cargos públicos fue lenta, este hecho abrió el camino para que las mujeres se postularan como candidatas y ocuparan curules y llegaran a cargos de poder en el Estado. En síntesis, el voto femenino no solo amplió la base democrática, sino que transformó la política y la volverá más incluyente y popular. La aprobación del voto femenino en 1954 no fue un simple cambio legal, fue una conquista social y política que marcó un antes y un después en la historia del país. Representó el inicio de un camino hacia la igualdad de género y un camino que aún continúa construyendo. La aprobación del voto femenino en Colombia en 1954 marcó un hito histórico con varias transformaciones sociales y políticas que se fueron consolidando en los años siguientes. Entre los principales cambios se destacan los cambios sociales. Dentro de los cambios sociales tenemos el reconocimiento de derechos civiles. Aquí se amplió la ciudadanía plena para las mujeres, quienes hasta entonces eran excluidas de la participación política. Tenemos la mayor visibilidad y participación femenina, que es donde las mujeres comenzaron a organizarse más activamente en movimientos sociales, sindicatos y asociaciones, fortaleciendo su papel en la vida pública. Tenemos la transformación cultural, que aquí la inclusión del voto femenino cuestionó los roles tradicionales de género y abrió el camino a procesos de equidad en la educación, el trabajo y la familia. En los cambios políticos tenemos la ampliación del electorado, que es donde el sistema democrático se fortaleció con la incorporación de las mujeres como un sector significativo del electorado. En la mayor representatividad tenemos que a partir de la década de 1950
y con más fuerza en las décadas posteriores se fueron abriendo espacios para mujeres en cargo de elección popular y en la administración pública. Dentro del impulso a nuevas generaciones políticas, los temas relacionados con derechos de las mujeres, la familia, la infancia, educación y salud comenzaron a tener más peso en el debate público y en las políticas de Estado. Muchas gracias. Gracias por su atención, amigos.